En 1765, la condesa María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco, la mujer más adinerada y poderosa de Nueva España, tomó la decisión más malvada de su vida. Transformó el ala oriental de su palacio en una vivienda secreta dedicada al placer, donde 8 esclavos que ella eligió complacerían sus deseos más libidinosos y los de la nobleza novohispana. Lo que comenzó como diversión privada se transformaría en el escándalo más grande del México colonial, lo cual llevaría a la ruina definitiva del imperio, más grande de toda América. Órale, estás en sombras de la esclavitud, revelando historias que el relato oficial prefiere ocultar. Si ya estás enganchado con esta historia, dale un me gusta al instante y cuéntanos desde qué país nos sigues. Tu ayuda nos posibilita seguir descubriendo estas historias que tambalean las bases de lo que creíamos que conocíamos acerca del pasado colonial en América. Estamos en México, en 1765, cuando el virreinato de Nueva España. Gracias a la riqueza de las minas de plata ubicadas en Guanajuato y Zacatecas, México era una de las ciudades más prósperas del mundo. Su economía se sostenía mediante un sistema de haciendas que empleaba mano de obra esclava africana e indígena. La actual colonia Condesa, Roma y Tacubaya de la Ciudad de México ocupaba más de 160,000 metros cuadrados de terreno en el pasado. Esa extensión pertenecía a la hacienda de Tacubaya. Sus fincas de pulque, maíz y trigo proveían a la capital virreinal. Sus caballos eran los más sobresalientes de toda la Nueva España. Nueva España. El palacio principal era una construcción barroca no hispánica, que contaba con patios centrales circunscritos por arcos, fuentes de cantera rosa y jardines que podrían competir con los de Versalles. Tenían muebles provenientes de España, cuadros de Miguel Cabrera y una biblioteca con más de 3,000 volúmenes en español, francés y latín. La mujer más poderosa de América, María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco, había llegado a la edad de 64 años. Nacida en 1701, en el contexto de una familia. El título de tercera condesa de Miravalle y, especialmente, un vasto imperio financiero que incluía 70 haciendas, minas de plata en Zacatecas y propiedades urbanas en las ciudades más importantes de Nueva España, fueron herencias de la alta nobleza española. Desde los 27 años, tras quedar viuda, demostró ser más astuta que cualquier hombre de negocios contemporáneo. Durante 4 décadas había extendido sus propiedades, había eludido la burocracia virreinal y había acumulado una riqueza que competía con la del virrey. A pesar de su edad, la condesa mantenía la fortaleza y los rasgos aristocráticos que le habían dado fama en su juventud. Cabello plateado, recogido en tocados altos, piel blanca protegida del sol, y ojos oscuros que retaban a todos. Sin embargo, detrás de su imagen de matrona católica, se escondían ambiciones y deseos que escandalizarían a la sociedad libertina de la aristocracia novohispana. La condesa dominaba como una noble feudal a más de 2,000 trabajadores, incluyendo mestizos y peones indígenas, así como alrededor de 300 esclavos africanos y afrodescendientes que había ido recolectando durante años. En sus dominios, su palabra era ley. Contaba con su propia capilla y un capellán privado. Impartía justicia y disponía de una fuerza militar personal compuesta por 30 hombres armados que cumplían sus órdenes sin cuestionarlas. Los esclavos que vivían bajo el dominio de la condesa tenían condiciones. Dependiendo de la función que cumplían, se veían muy diferentes. Los esclavos que laboraban en el campo
habitaban barracones básicos, pero los que servían en el palacio contaban con condiciones superiores, comida de mejor calidad y, ocasionalmente, tenían la oportunidad de aprender a leer y escribir. Ya llevaba décadas la vida privada de la condesa siendo objeto de rumores por los salones nobiliarios de Ciudad de México para el año 1765. Se decía que mantenía relaciones con algunos de sus mayordomos, los cuales organizaba. Celebraciones secretas en las que se ofrecían estupefacientes orientales importados y en las que, a escondidas, había hecho matar a sirvientes con mucho conocimiento. Doña María Magdalena gobierna sus territorios como una emperatriz del Oriente. Había dicho el conde de Regla durante un banquete en el Palacio Virreinal con las delicias de Cleopatra y los delitos de Nerón. Pero nada de eso había preparado a la sociedad novohispana para lo que estaba planeando la condesa en el sector oriental, del palacio que tiene en Tacubaya. La concepción de la idea surgió tras platicar con Madame Françoise de Pompadour en su única visita a Europa, que ocurrió en 1764. La preferida de Luis XV le había relatado con detalles obscenos los juegos secretos que se realizaban en Versalles, donde aristócratas franceses asistían a exhibiciones de carácter erótico con esclavos provenientes de las colonias del Caribe. En Francia, Madame de Pompadour había murmurando en los jardines de Versalles. Nos enseñaron que el poder auténtico no es la tierra ni el oro, sino tener un control total sobre otros seres humanos. La obediencia total es la mayor alegría. La condesa volvió a Nueva España con ideas que transformarían su concepción acerca del placer y el poder. La condesa había convocado a su arquitecto personal, el maestro José Eduardo de Herrera, en diciembre de 1764, para discutir modificaciones arquitectónicas secretas en el palacio de Tacubaya. Una vez, el maestro Herrera le había comentado, una audiencia privada en sus instalaciones: «Me gustaría que diseñaras los cuartos en el ala este del palacio. Habitaciones que garanticen privacidad absoluta y que estén equipadas para determinados tipos de entretenimiento». ¿De qué tipo de entretenimiento? Excelencia. El tipo que solo mis invitados más selectos pueden ver y oír. ¿Lo entendió? El arquitecto, que estaba acostumbrado a las extravagantes solicitudes de sus clientes nobles, había aceptado sin cuestionar. El siguiente grupo de 6 había supervisado de manera personal la edificación de 5 aposentos privados, elegantemente decorados y con baños incorporados, los cuales estaban unidos por un pasillo oculto a las habitaciones privadas de la condesa. Para junio de 1765 se habían finalizado las modificaciones arquitectónicas y la condesa había comenzado la fase más sensible de su plan, la selección de los 8 esclavos que serían los protagonistas del escándalo más grande en la historia de México en la época colonial. Lo que había comenzado como una fantasía individual de placer y poder se convertiría en la secuencia de eventos que acabaría con su reputación y con el imperio financiero que había construido a lo largo de 4 décadas de arduo trabajo. La condesa había supervisado personalmente cada aspecto de la construcción de lo que, en secreto, denominaba el paraíso terrenal, 5 habitaciones conectadas entre sí. Esto ocurrió durante el verano de 1765, época en la que la nobleza de la Ciudad de México pasaba las vacaciones estivales en sus haciendas, que formarían el trasfondo de sus fantasías más sombrías. El profesor José Eduardo de Herrera había contratado únicamente a artesanos provenientes de Guadalajara y Puebla, quienes no conocían a la condesa y recibieron un buen pago por su silencio en el proyecto.
cada habitación tenía un propósito específico. La primera, el Salón de Venus, tenía sofás y estaba decorada con frescos eróticos que tomaban como referencia a Pompeya, de seda china y un sistema de velas aromáticas que sostenía siempre un entorno de sensualidad. La segunda, el jardín de Adonis, consistía en un jardín interior tropical con vegetación exótica, una fuente central con agua perfumada y escondites secretos detrás de cortinas de terciopelo rojo. La condesa era maníaca del control, y eso se percibía en cada uno de los detalles arquitectónicos. Había hecho instalar mirillas discretas en todas las habitaciones con el fin de observarla. Cosas sin que nadie se diera cuenta. Los muros eran dobles con el fin de que nada pudiera oírse en el resto del palacio. Quiero que cada esquina de estas habitaciones irradie poder y obediencia, le había manifestado al arquitecto durante una de sus visitas nocturnas. Todo el que entre aquí debe ser consciente de que yo lo dirijo todo. La sala del trono de Istar era la más lujosa. Una sala central con un trono en alto, desde el cual la condesa tendría la posibilidad de supervisar y regular las actividades. Estaba rodeado de espejos venecianos que proyectaban imágenes hasta el infinito, lo cual confundía a cualquiera que no estuviera acostumbrado a ellos. La condesa, obsesionada con el secreto, había creado un sistema de seguridad comparable al de la Inquisición. El paraíso terrenal solo podía ser alcanzado mediante un pasadizo escondido que empezaba en su cuarto privado y requería saber el orden exacto de paneles ocultas. Había contratado a Joaquín Mendoza, un exmilitar filipino que había sido jefe de seguridad de la R.A. Este. Mendoza era un hombre que decía poco, tenía fama de violento y era leal sin condiciones. Garantizaba el silencio de quien descubriera por casualidad los secretos del palacio. Joaquín le había comentado en su primer encuentro: «Tu trabajo es fácil. Asegurar que nadie autorizado acceda al ala este y que nadie no autorizado comparta lo que ve. ¿Cómo lo haces? Es tu decisión». La condesa realizó una exhibición privada del sistema con 3 aristócratas no hispana que estaban de acuerdo con ella en agosto de 1765. Doña Catalina Fernández de Córdoba, viuda de un comerciante adinerado de plata; doña Isabela Torres de Mendoza, pareja del oidor del Tribunal Real; y doña Esperanza Ruiz de Alarcón, esposa del conde Santiago. Mis queridas amigas, como les había comentado en una cena privada en julio, he planeado diversiones que nunca han visto en Europa, pero requiero su palabra de honor de que lo que vean permanecerá entre nosotras hasta la muerte. Las 3 mujeres habían prometido mantener el secreto, intrigadas y excitadas por la idea de aventuras prohibidas. La condesa había abierto su edén el 15 de agosto de 1765, fecha del día de la Asunción de María, mientras que el resto de Nueva España asistía a misa terrenal con una celebración que se prolongaría toda la noche. Escogió a 4 de sus esclavos más bellos. Miguel, de 22 años, mulato y atractivo, es un palafrenero de los establos. Carlos, un hombre inteligente de 24 años que era negro liberto y actuaba como secretario. Antonio, un mestizo de 20 años con rasgos finos y formación en danza y música. Y Fernando, un español de 26 años que se quedó sin dinero tras vender su libertad para pagar las deudas de su familia. Esta noche, mientras les enseñaba las habitaciones preparadas, les había informado: «Ustedes son el espectáculo de esta noche, algo similar a los Juegos Romanos. Su única obligación es seguir ciegamente y disfrutar de la obediencia».
La noche había superado las más locas visiones de la condesa y sus huéspedes. Las 4 nobles habían experimentado deleites que la sociedad no hispana condenaba. Los 4 esclavos habían experimentado una combinación de placer corporal, humillación y el horror de descubrir secretos que podrían acabar con sus vidas. Esto es ser fuerte. Doña Esperanza había murmurado, observando la escena desde el trono de Istar. No solo ser adinerado, sino también tener el control total sobre otras personas. La primera noche había desencadenado una adicción que la devoraría durante toda su vida. En las semanas subsiguientes, había agendado sesiones personales 2 veces por semana tras semana, cada vez más complejas y malvadas, pero 4 esclavos no eran suficientes para satisfacer su obsesión. Deseaba más y más control. Su colección se había extendido hasta 8 esclavos, todos ellos seleccionados meticulosamente, con características físicas y destrezas que coincidían con sus fantasías en crecimiento. La condesa había iniciado en septiembre de 1765 una selección que merecía un certamen de la Corte Español. Él había examinado personalmente a más de 50 esclavos de sus distintas propiedades, tomando en cuenta su belleza, inteligencia, habilidad para ser adiestrados y potencial para proporcionar un entretenimiento diverso. Quiero la perfección, le había expresado a su mayordomo principal, don Vicente Ruiz de la Peña. Esclavos bellos, inteligentes y completamente obedientes. Quiero crear una experiencia que sumerja a mis invitados de los límites de la realidad común. No puedo creer que una mujer del siglo XVII haya realizado algo tan complicado y desconcertante. Su necesidad de controlar todo estaba llevando a la condesa a acabar con todo lo que había hecho. Sí, esta transformación de aristócrata digna en la mayor chismosa del virreinato los asombró tanto como a mí. Regálenme un me gusta ahora mismo y cuéntenos qué les pareció el paraíso terrenal. La selección de los 8 esclavos que está por comenzar un cambio que alterará sus vidas para siempre. La condesa había establecido un método de selección en octubre de 1765, que convertía a los seres humanos en sujetos de análisis. En la sala principal de la hacienda, que se había improvisado como sala de entrevistas, él mismo había entrevistado a aspirantes de todas sus haciendas. Su estilo era cruel y meticuloso. El doctor de la hacienda examinaba físicamente a cada uno de los esclavos. Sebastián los reyes que supervisaban su fuerza, salud y lo que eufemísticamente denominaban habilidades naturales. Después, la condesa llevaba a cabo entrevistas individuales para evaluar la inteligencia, la personalidad y la capacidad de entrenamiento. No deseo juguetes. En una merienda, se los había contado a sus amigas más íntimas. Busco artistas accidentales que sean capaces de hacer magia. Es necesario que cada uno de nosotros aporte algo a nuestro Edén personal. Después de semanas de pruebas, la condesa había seleccionado a 8 hombres que serían los personajes involuntarios de su obsesión. Miguel Hernández, de 22 años, mulato proveniente de la hacienda, con un cuerpo similar al de un gladiador romano y una inteligencia natural que le había permitido aprender a leer. Su punto fuerte sería hacer demostraciones de fuerza en espectáculos por los que se paga. Carlos Mendoza, un hombre negro libre de 24 años que había vendido su libertad para pagar las deudas de su madre, quien estaba enferma. Hablaba 4 lenguas y tenía conocimientos sobre
contabilidad que lo convertía en el más educado de la partida. Antonio Ruiz, un mestizo guapo de 20 años que ha recibido educación en danza y música desde su infancia. Su función sería la de entretener artísticamente y con sensualidad. Fernando García, un español de 26 años empobrecido que había pasado por la esclavitud temporal para poder salir de prisión debido a las deudas. Su origen europeo lo convertía en una exótica rareza para los sueños de la nobleza. José Luis Vázquez, un otomí de 19 años con una complexión débil y obediente, que la condesa había recibido como obsequio de un ancestro de Querétaro. Las decisiones se volvían inquietantes debido a su juventud y a su aparente inocencia. Diego Morales, un mulato cubano de 28 años, que había sido traído a la América continental en una embarcación de esclavos con habilidades especiales. Su experiencia en las plantaciones del Caribe lo había fortalecido mentalmente. Alejandro Torres, 25 años, un mestizo de inteligencia extraordinaria que había sido apresado, por ser un fugitivo de otra propiedad. El espíritu indomable de él era un reto que la condesa no podía evitar. Roberto Silva, un mulato atlético de 23 años que había trabajado como entrenador de caballos. Su intuición para la sumisión de animales lo hacía ideal para un tipo específico de diversión. La condesa, después de que se llevó a cabo la elección, había iniciado un programa de entrenamiento que duraría 6 semanas. Los 8 hombres fueron trasladados a celdas que se encuentran en el sótano del palacio, en el que se les capacitaría para sus nuevas obligaciones. El programa incluía educación emocional, que era el proceso de romper su voluntad y reemplazarla por una obediencia ciega. Adiestramiento físico extremo, lecciones de etiqueta y enseñanza de técnicas para masajear y relajarse, según lo que la condesa llamaba. Debían comprender, les había comunicado en su primer encuentro de grupo, que han sido seleccionados para el más grande honor que un esclavo puede recibir: servir a la mujer más de América Latina. Su vida anterior ha llegado a su fin. Su nueva etapa de vida comienza ahora. El camino no estuvo libre de tropiezos. El mestizo fugitivo Alejandro Torres había presentado una resistencia que ponía en peligro la integridad del programa. En la segunda semana de su entrenamiento, había intentado escapar y había golpeado a uno de los guardias. El alma de ese hombre está encendida, había afirmado Joaquín Mendoza, el encargado de seguridad, después del incidente. Es posible que ponga en peligro la estabilidad del grupo. Sin embargo, la negativa de Alejandro había sido percibida por la condesa como una oportunidad. Es más placentero dominar un espíritu rebelde que poseer un esclavo sumiso, había contestado. Alejandro será mi proyecto. La condesa había empleado técnicas psicológicas que había adquirido de un viejo oficial de la Inquisición para dominar a Alejandro. Con castigos drásticos y premios sorpresivos, iba confundiendo la mente gradualmente. Rompía la resistencia. La clave, le había indicado a doña Esperanza en una de sus visitas, es confundir totalmente a la persona sobre lo que puede anticipar. Su mente se refugia en la obediencia cuando no tiene certeza de si será premiado o castigado. Alejandro empezó a rendirse después de 3 semanas de tratamiento. Su actitud rebelde se había transformado en una combinación de resentimiento, temor y una dependencia psicológica hacia su torturadora, aunque ésta fuera renuente. El primer día de... La condesa había organizado para el día de San Eloy, en diciembre de 1765,
la primera aparición pública de sus 8 esclavos frente a sus amigas nobles. Era la noche inaugural de lo que en su interior llamaba la Corte del Placer. Los 8 hombres del Salón de Venus llevaban túnicas de seda que dejaban ver sus cuerpos, aunque con un cierto estilo clásico. Cada uno había sido preparado para desempeñar un papel en el espectáculo, que sucedería en las horas posteriores. Mis queridas amigas, había declarado la condesa mientras las 4 mujeres ocupaban sus lugares en divanes que estaban dispuestos de manera estratégica. Esta noche disfrutarán de deleites que los emperadores romanos no habrían podido concebir. Cada uno de estos hombres ha sido seleccionado y preparado para satisfacer fantasías que ni siquiera pensaban que poseían. La velada fue un éxito absoluto que sobrepasó todas las expectativas de las participantes. Las 4 nobles habían descubierto grados de satisfacción que transformaron su entendimiento del placer y el poder. La escena fue observada desde el trono de Istar por doña Catalina, quien murmuró: «María Magdalena, has organizado un banquete digno de Cleopatra. Esto modificará de manera permanente nuestra concepción acerca de lo que es posible». La demanda que la condesa no había anticipado fue el resultado del éxito de la primera representación. Sus amigas comenzaron a solicitarle eventos temáticos y sesiones privadas. Invitación a otras figuras de la alta sociedad que tengan la capacidad de apreciarlos y pagarlos. En una reunión de planificación, doña Isabela había advertido que debíamos tener cuidado con las nuevas incorporaciones. Una equivocación y todo lo que hemos construido se desmoronaría. Sin embargo, la condesa, embriagada de placeres desconocidos y del poder absoluto, ya estaba ideando nuevas conquistas que incrementarían las posibilidades de ser descubierta. La selección de los 8 esclavos habían sido solamente el comienzo. Lo que sucedería después sobrepasaría cualquier sueño de la aristocracia no hispana, esparciendo una devastación capaz de arrasar con todo el imperio que la condesa había construido en 40 años. Para enero de 176, la Corte del Placer de la condesa ya se había convertido en una pequeña institución independiente dentro de la hacienda. El ala este del palacio se transformaba en un mundo los martes, jueves y sábados, 3 días a la semana, completamente diferente, donde las reglas sociales no hispánicas se suspendían de manera temporal. La preparación comenzaba todos los días de evento a las 2 de la tarde. Los 8 esclavos seleccionados eran trasladados desde sus habitaciones a un salón de preparación, donde se les bañaba con aceites aromáticos provenientes de Oriente, se les daba masajes para mantener su cuerpo en buena condición y se les proporcionaban vestimentas diseñadas para cada función. La perfección requiere buena formación. La condesa lo había establecido como ley. Todo debe estar organizado para que nuestros huéspedes sean inmersos en una experiencia que los trascienda más allá de la cotidianidad. La condesa había establecido una jerarquía en la Corte del Placer que consideraba las características de los esclavos y el tipo de espectáculo para el cual estaban empleados. Carlos Mendoza, el negro letrado, había recibido el nombramiento. Primer esclavo, líder de los otros 7 y nexo entre ellos y la condesa. Su capacidad para prever cualquier necesidad y su inteligencia lo convertían en un elemento esencial para el sistema. Miguel Hernández y Roberto Silva eran los más fuertes, maestros en resistencia y fuerza. Fernando García y Antonio Ruiz constituían el círculo de gracia de las diversiones que ponían énfasis en la elegancia, la música y la seducción de un modo refinado. Diego Morales, José Luis Vázquez y Alejandro Torres conformaban el círculo de variedades,
cada uno contribuía según lo requerían las invitadas. Las presentaciones de la condesa abarcaban desde obras teatrales inspiradas en la mitología clásica hasta competencias atléticas que emulaban los juegos de gladiadores romanos, siempre incorporando un aspecto erótico que alimentaba las fantasías de la nobleza. Mujer novohispana. Las noches de Venus eran representaciones de la mitología romana en las que los esclavos asumían el rol de mortales y dioses en relatos artísticos, eróticos y de poder. Las nobles que participaban se vestían con disfraces de diosas que controlaban a los personajes hombres. Las pruebas de Adonis eran competiciones que medían la resistencia, la agilidad y la fuerza, en las que 8 hombres competían por los premios otorgados por las espectadoras. Estas capacidades abarcaban desde evaluaciones atléticas hasta ensayos de resistencia que parecían torturas. Para marzo de 176, la Corte del Placer había alcanzado una notoriedad clandestina que se escuchaba hasta en ciudades lejanas como Puebla, Veracruz o Guadalajara. La condesa había comenzado unas celebraciones exclusivas que duraban varios días y contaban con invitados de América entera. La mujer del marqués de Altamira, doña Mercedes Álvarez de Toledo, había viajado desde Guadalajara con el propósito específico de asistir a una semana de Dionisio que, desde el domingo hasta el sábado subsiguiente, hubo banquetes, fiestas privadas y espectáculos. María Magdalena ha creado algo que hace que cualquier entretenimiento de Europa parezca pequeño, escribió doña Mercedes a su hermana en España. Los placeres que aquí se brindan son capaces de ruborizar a la misma Madame de Pompadour. La condesa tenía la obsesión de controlar, analizando las respuestas psicológicas de sus esclavos. Tenía un diario privado, donde anotaba la manera en que diversos tratamientos afectaban el comportamiento, la resistencia y el rendimiento de cada individuo. A Miguel le resulta más eficaz la recompensa que el castigo. Había anotado en febrero: el reconocimiento público fortalece su espíritu de competencia. Carlos requiere desafíos de tipo mental, no solamente físicos. Es necesario que su cerebro sea estimulado para mantener la obediencia. Alejandro continúa siendo el más difícil. Su obediencia es simulada, mantenida por el miedo y no por la lealtad. Aceptación genuina. Esto lo hace impredecible, pero también más emocionante para las invitadas a las que les gusta el peligro. La condesa había instaurado un programa de formación continua. Los 8 esclavos estaban en aprendizaje permanente. 3 veces por semana recibían clases de idiomas italiano y francés, de música, danza y de lo que se refería eufemísticamente como artes sociales. François Dubois, un músico originario de Francia que se había trasladado a Nueva España para escapar de sus deudas en París, había sido empleado en secreto para adiestrar a los esclavos en las artes del entretenimiento que había aprendido en los salones de París. En su primer encuentro, la condesa le había explicado a Dub Boys: hemos comprendido en Francia que para complacer se requiere tanto de formación física como intelectual. Los artistas de la compañía deben comprender no solo qué hacer, sino también por qué lo hacen. Algunos de los 8 esclavos ya mostraban signos de deterioro mental para abril de 176. Luis José, el hijo menor de los Vázquez, había experimentado episodios de desconexión mental y parecía estar ausente durante las actividades. Diego Morales había comenzado a volverse extremadamente violento fuera de las consultas, atacando sin razón a otros empleados de la hacienda. Alejandro Torres fluctuaba entre la sumisión total y arrebatos de violencia que requerían la intervención de los guardias.
Algunos de estos hombres se encuentran en los límites de lo que son capaces de soportar. El buen doctor ya lo había notado desde el punto de vista psicológico. A la condesa, Sebastián de los Reyes. Si continuamos exigiéndolo sin cesar, lo vamos a arruinar de manera permanente. No obstante, la condesa, que era adicta al poder absoluto, ignoró las advertencias. Él había dicho que eran esclavos. Su obligación es servir hasta que no puedan continuar. Cuando esté agotado, lo reemplazaremos. La popularidad de la corte del placer había generado una demanda que estaba presionando a Condesa hacia riesgos crecientes. Ya había comenzado a pensar en organizar fiestas públicas que se disfrazaran de religiosas, adquirir más esclavos de otras haciendas y atraer a aristócratas hombres. En una reunión de planificación, doña Esperanza había propuesto: es necesario que diversifiquemos nuestras opciones. No podemos hacer más de lo que han hecho los mismos 8 hombres. El deseo de la condesa de tener control sobre todo la está llevando. Autodestructiva. Las señales de daño psicológico en los esclavos, así como la exigencia de incrementar las operaciones, están preparando el terreno para el desastre. Si esta manera en que la corte del placer los incomoda tanto como a mí, por favor denle un me gusta y comenten qué opinan de las tácticas de la condesa. La expansión arriesgada que tiene en mente sembrará las semillas de la revelación pública, que acabará con todo su imperio. En mayo de 176, pese a todas las precauciones de la condesa, los rumores sobre eventos extraños que ocurrían en la hacienda de Tacubaya comenzaron a difundirse en voz baja por los salones de la Ciudad de México. La construcción secreta en el ala este, la actitud inusual de ciertos empleados de la hacienda y las visitas frecuentes de aristócratas habían suscitado sospechas. En la catedral, un domingo, durante la misa, doña Josefina Ruiz de Mendoza, mujer del oidor de la Real Audiencia, había murmurado por primera vez en público. Indiscreta con otras damas acerca de extrañas diversiones privadas que había presenciado en la casa de la condesa. María Magdalena había adoptado costumbres muy europeas para distraerse. Durante el sermón, murmuró sin darse cuenta de que doña Carmen Vázquez de Coronado, la esposa de un próspero comerciante y competidor social de la condesa, estaba escuchando. La señora Carmen había utilizado estos rumores para dañar la reputación de la mujer que había eclipsado a todas las aristócratas de la Nueva España. En las semanas posteriores, se había iniciado una investigación discreta pero metódica acerca de los movimientos de la condesa. La primera estrategia que empleó fue infiltrar a una de sus doncellas de confianza, María del Carmen Flores, en la hacienda de Tacubaya. La sirvienta, una mujer perspicaz e inteligente, había recibido instrucciones de reportar cualquier cosa que observase fuera de lo común. Deseo que observes todo. Tenía. Doña Carmen fue educada en una reunión secreta en su casa de la Ciudad de México, los martes, jueves y sábados por la noche, y monitorea especialmente las habitaciones del ala este que se supone están en reparación. Después de 3 semanas en la hacienda como bandera, María del Carmen Flores había presenciado más que cualquier rumor previo. Había sido testigo de cómo los 8 esclavos seleccionados eran conducidos al sector este, en las noches que se han determinado. Había escuchado ruidos en esa sección del palacio y había observado vestimentas y objetos que no pertenecían a las tareas de casa. La noche del 15 de mayo, había sorprendido a Lía cuando entraba a Antonio Ruiz, uno de los esclavos seleccionados. Este era llevado por las tropas desde la sección este hasta los cuartos del sótano. El joven mestizo estaba aturdido con Marcasen.
el cuerpo que presentaba señales claras de abuso. Después de esa noche, le había contado a doña Carmen lo que vi. Estaba más allá de lo que se podría imaginar. Los guardias lo trataban como si fuera un objeto roto que había que reparar, y aquel chico parecía más muerto que vivo. El 20 de mayo de 1766 tuvo lugar el primer suceso que amenazó la operación, cuando Alejandro Torres sufrió un ataque nervioso durante una sesión con doña Mercedes Álvarez de Toledo y dos invitadas de Puebla. En un certamen de Adonis, Alejandro comenzó a gritar de forma descontrolada. Golpeó a Carlos Mendoza e intentó agredir a una invitada antes de que los guardias de seguridad lo sometieran. «Ya no puedo más», había gritado mientras lo sacaban del salón de vinos. «Antes que volver a ser su juguete, prefiero morir. Que toda América se entere de lo que esta bruja nos está haciendo». El incidente había requerido de Joaquín Mendoza, quien había encerrado en los sótanos del palacio a Alejandro y lo había drogado con láudano. La crisis que atravesó Alejandro había mostrado la fragilidad en el núcleo del sistema que la condesa había construido. Por primera vez, el principio de sus diversiones privadas había estado amenazado con ser descubierto y arruinar no solamente su reputación, sino también su libertad. «Es necesario que seamos más cuidadosas», había alertado doña Isabela en un encuentro urgente la noche posterior. Si uno de estos hombres hablara, la Inquisición nos excomulgaría e investigaría a todas nosotras. La reacción de la condesa fue típica. En lugar de reducir las tareas, había intensificado la vigilancia. Ordenó a Joaquín Mendoza que montara una vigilancia desde el amanecer hasta el ocaso sobre los 8 esclavos, incluso en sus horas de descanso. La condesa había conversado por primera vez con Joaquín Mendoza acerca de la opción de librarse de los esclavos que pudieran suponer un peligro para la seguridad. Una noche, en su estudio privado, Joaquín le había preguntado: «¿Eres capaz de realizar trabajos que requieran métodos definitivos y que exijan total discreción?» «Se trata de eliminar testigos potenciales, Excelencia. Me refiero a proteger con uñas y dientes lo que hemos creado. Soy capaz de contar con tu lealtad inquebrantable en el examen». Joaquín Mendoza, fiel a la condesa por dinero y promesa de herencia, no había vacilado en aceptarlo. Para junio de 176, los rumores llegaron a oídos del padre José María Estrada, confesor de algunas aristócratas involucradas con la condesa. En las confesiones de costumbre, había escuchado referencias a pecados inusuales, placeres que desafiaban su comprensión. «Hija», le había preguntado a doña Esperanza en confesión, «las referencias que haces a las diversiones privadas son prácticas que podrían contradecir las enseñanzas de la Iglesia». «Padre», contestó doña Esperanza, evasiva, pero que confirmaba sus sospechas. «Hay aspectos de la vida social que no se ajustan a la idea de lo que es un comportamiento apropiado». El padre Estrada hizo una consulta secreta al Tribunal del Santo Oficio. Oficio sobre el tipo de cosas que sus feligresas sugerían sin detallar. El inquisidor general Fray Antonio de Lorenzana había escuchado su pregunta y había comenzado una investigación preliminar sobre la condesa. Si estas mujeres participaban en prácticas que contravenían la moral cristiana, había instruido a sus investigadores: «Antes de presentar acusaciones formales, necesitamos evidencias concretas. Sin embargo, si encontramos comportamiento herético o escandaloso, actuaremos con la máxima autoridad eclesiástica». Al cierre de junio de 176, la condesa estaba lidiando con amenazas convergentes que ponían en riesgo todo lo que había conseguido
a lo largo de 40 años. La revelación devastadora había sido preparada por los rumores públicos, la investigación eclesiástica inicial y la agitación mental de sus esclavos. Pero la condesa, enganchada al poder absoluto y segura de su invulnerabilidad, había planeado el evento más grande en la historia de su corte del placer. Una semana de Césares que atraería a invitadas de todo el continente americano, con espectáculos que nunca antes había realizado. Era una decisión que precipitaría su descenso y el de todos los que estaban bajo su imperio de placeres ilícitos. Para julio de 176, los datos iniciales recopilados por el inquisidor general Fray Antonio de Lorenzana se habían convertido en una investigación formal que estaba en riesgo de exponer todas las acciones de la condesa. El Santo Oficio había puesto al comisario Juan Bautista de Areche de Reta en el cargo, un inquisidor famoso por su atención al detalle y su habilidad para obtener confesiones de los prisioneros más obstinados. La investigación había comenzado con preguntas discretas a los empleados de la hacienda, que eran más jóvenes, a los comerciantes que habían suministrado materiales para las modificaciones estructurales y a los sirvientes de las nobles que iban a las reuniones de la condesa. Areche de Reta comunicó en su primer reporte oficial al inquisidor que existen sospechas de herejía, inmoralidad cristiana y escándalo público. Es necesario que procedamos con precaución. Estamos persiguiendo a la mujer más poderosa de América, pero la evidencia sugiere acciones que requieren la intervención del Santo Oficio. La investigación había sido un momento crucial en el que María del Carmen Flores, la sirvienta infiltrada por doña Carmen Vázquez de Coronado, se presentó de manera voluntaria ante el tribunal del Santo Oficio. Los datos específicos que los investigadores requerían habían sido proporcionados por su descripción de lo que hacían en el paraíso terrenal. En su declaración jurada del 25 de julio, los reverendos padres habían declarado: «He sido testigo ocular de actos que contradicen todo lo que propone la Santa Madre Iglesia sobre la ética cristiana. 8 esclavos son obligados a actuar en espectáculos que avergonzarían a los antiguos paganos en el ala del este del palacio de la condesa. La descripción que usted le hizo de esclavos, rituales y habitaciones ocultas había persuadido al comisario Arrecheder de Reta de que estaba tratando el caso más impactante de su carrera». Cuando los funcionarios del Santo Oficio habían logrado llegar a Antonio Ruiz, el joven, se había alcanzado el progreso más significativo en la investigación. Mestizo, que había demostrado claramente tener un trauma psicológico. Su confesión, obtenida después de 3 días de interrogatorio, había mostrado más de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. «Me hacen bailar sin ropa y las mujeres aplauden desde sus asientos», lo había admitido entre sollozos. «Nos enfrentan como bestias y al que pierde, lo castigan con cosas que no puedo mencionar sin maldecir. Y la condesa está implicada en estos asuntos. ¿Qué estuviste haciendo?», había interrogado Areche de Reta. «Desde su trono, ella controla todo. Establece quién hará qué, cuándo y con quién. Padre, somos menos que animales, somos sus juguetes». El inquisidor general contaba con pruebas suficientes para iniciar un caso formal en agosto de 176. Sin embargo, para detener a la condesa de Miravalle se requería una preparación extrema debido a su posición política y social. Esta mujer ha convertido su hacienda en un templo de corrupción que se puede comparar con los excesos de la Roma antigua. Fray Antonio de Lorenzana había notificado al virrey Joaquín de Montserrat, pero podría surgir un escándalo que ponga en peligro la autoridad civil y eclesiástica si actúa en contra de ella sin pruebas contundentes ni respaldo virreinal.
La intención era llevar a cabo una detención sorpresiva de la condesa y sus cómplices principales en medio de la fiesta, garantizando así pruebas en ese mismo instante que harían imposible cualquier tipo de negativa. El componente que, al final, la condesa hallaría su ruina en el lugar menos pensado. Su jefe de seguridad, Joaquín Mendoza, que era completamente leal a él, había comenzado a preguntarse sobre su futuro después de ver cómo algunos esclavos se deterioraban mentalmente y escuchar rumores crecientes acerca de una investigación eclesiástica. Había denunciado a la condesa en un encuentro clandestino con el Santo Oficio a cambio de inmunidad y protección. Soy capaz de brindarles acceso directo a la paraíso terrenal en la próxima fiesta. Había propuesto una noche en las crypts de la catedral. Sé exactamente en qué momento y de qué manera parar a todos sin resistencia. La condesa, ajena a la traición de su hombre de confianza y al caso que se cerraba sobre ella, había continuado con su acontecimiento más importante, la Semana de Césares. Este evento consistía en una semana de celebraciones durante 7 días que congregaría a nobles de todo el continente americano y espectáculos que superarían cualquier cosa que esté planeada con antelación. La celebración de la Asunción de María, una ironía que no pasaría desapercibida para sus perseguidores eclesiásticos, iba a comenzar el 15 de agosto del año 176. Esta semana cambiará la diversión en el hogar en Estados Unidos, había declarado a sus cercanos mientras planeaba. Cuando termine, nos recordarán como las instructoras del deleite de Cleopatra, una profecía que desafortunadamente se haría realidad, pero no de la manera que la condesa preveía. La condesa había organizado el show más grande que jamás se había visto en su paraíso terrenal la noche del 17 de agosto de 176, tercer día de la semana. Césares, 23 aristócratas provenientes de las ciudades más importantes de América, habían asistido a ver una representación de los Juegos Cirenses de Nerón. 8 esclavos actuarían como gladiadores en batallas auténticas cargadas de erotismo y violencia. Lo que ignoraba la condesa era que Joaquín Mendoza proporcionó a los hombres del Santo Oficio los croquis del palacio, las llaves de cada una de las habitaciones secretas y sus horarios. En el Salón de Venus, el espectáculo estaba alcanzando su clímax a las 11 de la noche. En ese momento, 50 soldados del Tribunal del Santo Oficio, bajo la dirección del comisario Arechederreta, rodearon en silencio la hacienda de Tacubaya. Arechederreta había gritado en nombre del Santo Oficio de la Inquisición cuando sus hombres entraron a la fuerza. Al mismo tiempo, en las 5 moradas del paraíso terrenal. Todos son arrestados por herejía, escándalo público y corrupción de la moral cristiana. Lo que hallaron los investigadores sobrepasó sus expectativas más extremas. En el salón principal, 23 nobles miraban desde sofás de seda. Los 8 esclavos, algunos de ellos con moretones debido a los ensayos de pelea, continuaban actuando bajo la dirección obsesiva de la condesa. El sociable se había vuelto un maníaco. Unas cuantas mujeres habían. Trató de escapar a través de los túneles secretos, pero se encontró con soldados ubicados en cada salida. Algunas se habían puesto de rodillas, orando con desesperación, como si la oración tuviera el poder de borrar lo que acababan de presenciar. La condesa había reaccionado de la manera acostumbrada, con su arrogancia altanera que no comprendía lo lejos que había llegado. Frente a Arechederreta, había intentado utilizar su influencia social para amedrentar a los investigadores. ¿De qué manera se atreve? Invadir el terreno de la condesa de Miravalle, gritó mientras los soldados se encargaban de la escena.
Yo mantengo contacto con el virrey y con Madrid. Esto le costará caro. Areche-de-Reta había contestado a Condesa con una tranquilidad que parecía contradecir su ira. El Tribunal del Santo Oficio la ha arrestado por herejía y corrupción de costumbres. Su nobleza no la exime de la justicia divina. La inspección sistemática del Edén había mostrado que anotaba todas las actividades de la condesa. Los científicos habían encontrado el diario en el que él anotaba las respuestas psicológicas de sus esclavos, las cartas que se enviaba con los proveedores de instrumentos especiales y los registros de los costos desmesurados que producía el sistema. El descubrimiento de documentos que describían planes para expandir las operaciones a otras haciendas y atraer hombres de la familia había sido aún más devastador. Nobleza en lo que se hace. Esta mujer no solamente había creado un sistema de perversión y denunciado a Areche-de-Reta al inquisidor general, sino que también había planeado convertirlo en una red que habría arruinado la moral de la élite gobernante americana. Las confesiones de las 23 aristócratas arrestadas habían mostrado la profundidad del daño mental que padecieron por servir a la condesa, lo que, en la época de los médicos, se conocía como lo habían desarrollado algunas mujeres. Profunda melancolía. Otras parecían estar en una condición que hoy identificaríamos como un trauma psicológico grave. La condesa había perdido toda su confianza en doña Esperanza Ruiz de Alarcón, quien fue la primera confidente. No teníamos la opción de parar. Había admitido entre sollozos histéricos. Con el tiempo, requeríamos cada vez más emociones intensas. Nos había enganchado a cosas que ignorábamos que existían. El rescate de 8 esclavos había evidenciado el costo humano del paraíso de la condesa. Algunos mostraban evidentes indicios de un maltrato físico duradero, pero el daño en términos psicológicos era incluso más significativo. Lo que los doctores llamaron pérdida de razón había afectado al niño, José Luis Vázquez. Pasaba horas mirando al vacío. Respondía con agresividad al tacto y parecía haber olvidado cómo comunicarse. Alejandro Torres, con su voluntad quebrada, solo se movía entre el silencio absoluto y explosiones de ira incontrolables contra cualquier figura de autoridad. Estos hombres han sido eliminados de manera sistemática, informó el doctor Sebastián de los Reyes ante el tribunal, no solo en lo superficial, sino también como seres humanos. Si la rehabilitación es posible, requerirá de años de atención especializada. La noticia más relevante de toda América fue el juicio que se llevó a cabo después del arresto. El Tribunal del Santo Oficio había decidido que se le llevara a juicio públicamente, como advertencia para cualquier otro noble que pudiera estar considerando seguir su ejemplo. Se presentaban a las audiencias del juicio, que se llevaban a cabo en el Santo Oficio de la Ciudad de México, desde colonos americanos que habían llegado para observar caer a la mujer más poderosa del continente hasta comerciantes curiosos. Después de 6 semanas de intensos interrogatorios, la condesa había revelado por fin la magnitud, repleta de sus tareas. Su declaración de más de 200 páginas no solo detallaba sus acciones, sino también la razón psicológica que tenía para el sistema que había creado. Creía que mi puesto me permitía probar todos los límites del poder humano, había afirmado en su última confesión. Pensé que, siendo la mujer más rica de América, merecía lo mejor de todo. Areche-de-Reta había preguntado acerca de los 8 hombres que destrozó en el camino. Eran siervos. Su objetivo era seguir mis órdenes. Si se rompieron, fue porque no merecían el honor que les había concedido.
Es asombroso lo arrogante que es la condesa hasta el final. A pesar de la evidencia del daño que había causado, persistía en defender sus acciones como si fueran su derecho divino. Si esta caída del mayor imperio de América los tiene tan intrigados como a nosotros, presionen me gusta y escriban en los comentarios qué penalización piensan, que la condesa merecía por sus acciones. La sentencia que se avecina sentará un precedente para toda América. El 15 de diciembre de 176, después de un juicio sorprendente en América, el inquisidor general Fray Antonio de Lorenzana había emitido la decisión que establecería cómo sería tratada legalmente la nobleza corrompida durante los siglos siguientes. María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco, condesa de Miravalle en su tercer mandato, había declarado frente a una asamblea repleta de procuradores de toda la América española, a la mencionada América española, repleta de herejía, corrupción generalizada de las costumbres, escándalo público y trato inhumano a los individuos que se encuentran bajo su autoridad. Este tribunal la condena a prisión perpetua en el convento de clausura de Santa Mónica por haber cometido estos crímenes contra Dios, contra la moral cristiana y contra la dignidad humana. Además, se le confiscan todos sus bienes con el fin de establecer un fondo para compensar a las víctimas y se le revocan permanentemente todos sus títulos de nobleza. La sentencia había propagado ondas de choque por toda la sociedad estadounidense. Una aristócrata de la nobleza más alta había sido despojada por primera vez de todos sus privilegios, su riqueza y su estatus. Las 23 nobles que habían participado en las acciones de la condesa fueron sentenciadas a penas distintas, de acuerdo a su culpabilidad y al remordimiento expresado durante el juicio. Doña Esperanza Ruiz de Alarcón, la persona que había colaborado más, la condenaron a 15 años de cárcel en el convento Regina Coeli y a perder el 70% de sus posesiones. La señora Mercedes Álvarez de Toledo, quien viajó desde Guadalajara para participar, fue sentenciada a 10 años de cárcel y a que la mitad de sus posesiones fueran confiscadas. Las otras 20 acusadas recibieron penas de cárcel que iban de los 5 años hasta castigos públicos, como ir a pie y descalzas desde la catedral hasta la Basílica de Guadalupe durante las festividades religiosas más importantes del año. La finca de Tacubaya, el Edén, se convirtió en el asilo de San Miguel Arcángel para hombres dementes. Se construyó una capilla de rehabilitación espiritual en el sitio donde antes había estado el palacio, que albergaba las habitaciones clandestinas. Una placa en el altar mayor conmemoraba a todos los que fueron despojados de su dignidad por el poder absoluto. Los recursos para él. Las propiedades que la condesa había tenido confiscadas se utilizaban para financiar el hospicio, lo cual significaba que su antigua fortuna sería empleada para reparar el daño que ella causó. Los médicos y psicólogos de aquel tiempo apenas comenzaban a comprender el proceso de rehabilitar a los 8 hombres que habían sido víctimas del sistema de la condesa. Carlos Mendoza, debido a su formación previa, estaba más capacitado para resistir el daño psicológico y logró reincorporarse a la sociedad. Fue liberado de prisión. La esclavitud por orden del virreinato y estableció una escuela para niños indígenas en Querétaro. El resto de su vida lo dedicó a instruir a los más pobres. Después de 3 años de dedicación en el hospicio, Miguel Hernández y Roberto Silva lograron una recuperación parcial. Los dos se convirtieron en defensores de los derechos de los esclavos y trabajaron junto a entidades religiosas para optimizar las condiciones en otras fincas. Fernando García, el español arruinado,
Nunca se recuperó completamente del trauma. Pasó el resto de su vida en un hospicio, fluctuando entre momentos de lucidez, donde asistía a otros pacientes y episodios de desconexión mental en los que parecía estar reviviendo incesantemente las torturas. Antonio Ruiz, José Luis Vázquez y Diego Morales requerían atención especializada para toda la vida. Sus cerebros estaban tan deteriorados que nunca se recuperaron. Alejandro Torres, cuya actitud rebelde fue quebrada, se volvió una versión extrema de lo que hoy en día conocemos como trastorno por estrés postraumático. Al parecer por causas naturales, aunque los médicos sospecharon que simplemente había dejado de tener ganas de vivir. Falleció en 1770 a la edad de 29 años. La condesa había estado en el convento de Santa Mónica durante 11 años. Las monjas afirmaban que nunca se mostró verdaderamente arrepentida de sus acciones. Afirmaba hasta el final que su rango le había proporcionado acceso a todas las oportunidades del poder humano. Al parecer, falleció el 3 de marzo del año 177, a la edad de 76 años debido a causas naturales. La Madre Superiora del convento dice que sus últimas palabras fueron: «Si hubiera tenido tiempo, habría creado deleites tan grandes que hubieran hecho olvidar a los dioses olímpicos». Fue enterrada en el cementerio del convento, en una tumba anónima y sin lápida. El hospicio de San Miguel Arcángel, establecido con los bienes que se le confiscaron a la condesa, continuó operando hasta las contiendas por la independencia, acudiendo a los cientos de hombres que han sufrido traumas en otras haciendas de América. La ley, motivada por el caso, estableció precedentes legales para la evolución de los derechos humanos en América Latina durante los 2 siglos siguientes. Pero ante todo, la historia fue una advertencia permanente de los riesgos del poder absoluto, sin supervisión jurídica o moral. Esta historia verídica nos enseña cómo el poder absoluto sin principios morales puede corromper, aun a aquellos que nacen en la opulencia. La condesa María Magdalena puso fin a la existencia de 8 hombres inocentes y al imperio que había construido durante 4 décadas. Si esta tragedia histórica les impactó tanto como a nosotros, denle me gusta, comenten qué lecciones actuales podemos extraer y miren Sombras de la Esclavitud para más historias que revelan los misterios del pasado colonial en América. Hasta la próxima vez. Gemelos. La memoria de Alejandro, Carlos, Miguel y otros. 5 varones que sufrieron en el jardín terrenal de la condesa se encuentran presentes en cada ley laboral, en cada institución de derechos humanos y en cada individuo que rechaza aceptar que el poder económico valide la deshumanización. Para asegurar que estos horrores no vuelvan a suceder, solo recordando lo que ocurrió en el pasado.